Parece que el activismo verde ha conseguido muchas cosas, pero no basta. Y quizá sea el momento de pensar en un ecologismo político que realmente entienda que el problema es sistémico. La COVID-19 es que el penúltimo aviso de que o tomamos decisiones o quizá no haya tiempo, pero tampoco sirve simplemente la amenaza apocalíptica porque eso paraliza. Hace falta política y Alianza Verde es un partido que defiende la ecología política y lo impulsa una persona que no es un recién llegado, sino que lleva mucho tiempo demostrando la importancia de la ecología. Juancho López Uralte, un saludo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Juancho, ¿qué es Alianza Verde? Bueno, Alianza Verde es una decisión de los ecologistas y los verdes que estamos en Unidas Podemos, que llevamos mucho tiempo haciendo ecologismo político en las instituciones en las que estamos representados y que de alguna manera queríamos tener nuestro propio espacio dentro de esa coalición, ¿no? Ese espacio existía en el pasado cuando estaba ECU, cuando ECU se rompe muchos nos quedamos en Unidas Podemos y por eso pues en este momento que hay un poco de reestructuración dentro del espacio y demás, pues parecía un buen momento para reformar, reestructurar, rehacer, reconstruir ese espacio que ya existía, es decir, ponerle nombre porque también nos daba la sensación de que lo que no se nombra no existe, ¿no? Y claro, aunque estuviéramos haciendo mucho trabajo político, pues parecía que ese trabajo pues quizás no se visibilizaba tanto, ¿no? Y es verdad que la identidad verde cada vez es más transversal, pero también reclama un espacio propio, como tú dices, para que se identifique, ¿no?, de gente que quiere trabajar en ese ámbito, ¿no? Y es consciente también de la amplitud del trabajo político, pero quiere identificarse con la lucha ecologista. Claro, porque efectivamente, bueno, pues hay determinadas inercias en las decisiones que se van tomando que a veces no tienen muy en consideración la crisis ecológica por muchos motivos, ¿no? Porque hay otras prioridades, porque hay unas inercias, por lo que sea, ¿no? Y entonces nosotros entendemos que es imprescindible que haya, digamos, una elaboración propia de ideas, de propuestas y que esa elaboración pues trascienda de manera transversal a todo el conjunto del espacio de Unidas Podemos, ¿no? Y más allá, por supuesto. Ha avanzado, ¿no? Recuerdo hace muchos años un dirigente clásico de la izquierda decirme: lo más verde que tolero es un arbolito en un aparcamiento. Bueno, hemos avanzado muchísimo, muchísimo, y además yo creo que estos últimos años han sido muy importantes en ese sentido, ¿no? Hemos tenido debates importantes dentro del espacio, por ejemplo, en su momento, no con esta ley, sino con nuestra propuesta de ley de cambio climático, pues tuvimos un debate interno muy profundo, pero creo que al final muy positivo, ¿no? Y yo creo que esa conjunción de las propuestas verdes con el debate o con propuestas que tienen más en consideración la igualdad social, etcétera, etcétera, y que la transición sea justa, todas estas cosas, pues ha sido enriquecedor y creo que al final las propuestas que estamos haciendo desde Unidas Podemos pues son propuestas que responden a esos dos retos que tenemos, ¿no? Por un lado, una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria y al mismo tiempo que sea verde, porque no hay políticas verdes si no es con justicia social, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues las dos partes nos hemos enriquecido y finalmente las propuestas son, yo creo, mejores. Siempre que surja algún sujeto político relevante, la juventud, el feminismo, el ecologismo, el sistema intenta, ¿no?, apropiarse con cierto oportunismo y lo vemos, ¿no? Creo que el ecologismo se está convirtiendo también en un referente cómodo para el sistema, para que la gente que quiere ser crítica pero no mucho dice: pues yo ahora me digo a mí mismo verde y lo solvento. Sí, vivimos en un momento en el que parece que lo verde, entre comillas, primaría, ¿no? Es decir, con los fondos europeos, con el discurso. Es un discurso que se ha convertido de repente en dominante. No es la primera vez que pasa. Ya en el año 92, con la cumbre de Río de Janeiro, fue un poco similar y lo hemos ido viviendo en estos años durante varias ocasiones en las cuales el sistema parece decir: bueno, hemos entendido el mensaje, vamos a rectificar, pero luego lo que vemos es que en realidad no se rectifica porque hacen falta cambios profundos y esos cambios profundos no se producen, ¿no? Entonces lo vemos ahora con los fondos europeos, es decir, si los fondos europeos finalmente van a ir destinados al mismo oligopolio que nos ha traído hasta aquí, por ejemplo en materia energética, pues no vamos a resolver nada, no vamos a cambiar nada. Luego está
el elemento del lavado de imagen, ¿no? Que es algo que estamos viendo muy a menudo, y que cuando el discurso verde sube, pues el lavado de imagen sube también. Es decir, las empresas más contaminantes son las que más utilizan el lavado de imagen verde para darse el greenwashing, ¿no? Para parecer que son lo que no son, ¿no? Y esto genera confusión en la sociedad. En fin, que realmente la crisis ecológica es grave, los cambios que se necesitan son profundos, y esto no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana con... Claro. Te lo planteaba porque el sistema siempre prefiere, en vez de pelear con las fuerzas políticas más radicales o comunistas o socialistas realmente defensores del ideario socialista, pues preferían negociar con la socialdemocracia. En vez de negociar con las feministas, prefieren negociar con el feminismo neoliberal. Y en vez de negociar, ¿no?, con un ecologismo que realmente piense en términos de decrecimiento, de redistribución de la renta, etcétera, prefieren discutir con un ecologismo, bueno, pues amable, ¿no? Y no sé si con la crisis ecológica que tenemos por delante, esa amabilidad no es sino una suerte de traición a los postulados ecologistas. Así es, el oligopolio impone un marco y de ese marco no se puede salir. Es decir, quieren repetir el mismo modelo. Por ejemplo, hablo del oligopolio porque creo que la materia energética es muy relevante en todo esto, ¿no? Quieren repetir el mismo modelo y quieren hacerlo, pues a lo mejor cambiando algunos elementos que pueden ser menores, ¿no? Y efectivamente, cuando se cuestiona el modelo, pues eso no interesa y se criminaliza, ¿no? El otro día yo leía a Jorge Richman, por ejemplo, decir precisamente esto, ¿no? Que tenía la impresión de que precisamente cuando se estaba hablando más de transición verde, de políticas verdes, pues se criminalizaba más al ecologismo que cuestiona el modelo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo estamos viendo, y es verdad que se trata de promover, pues, un ecologismo amable, ¿no? Alianza Verde tiene vocación estatal. Sí, efectivamente. Nosotros creemos que es necesario tener una presencia en todo el Estado, porque realmente entendemos que la estrategia que seguíamos con ECO y que luego ha seguido Errejón con Más País, es una estrategia errónea, ¿no? Porque digamos que aliarte con partidos cuyo interés es más de carácter regionalista, podemos decir, es decir, que priorizan los intereses regionales o nacionales, según se interprete cada uno, al final puede ser contradictorio con políticas ecologistas, ¿no? Me explico. Por ejemplo, el tema del trasvase, el tema de las aguas es un ejemplo muy claro, ¿no? Es decir, a veces los intereses concretos de una región pueden ser contrarios a los intereses globales del medio ambiente, ¿no? Y por eso nosotros entendemos que es una estrategia fallida el pretender, digamos, hacer un puzzle verde a través de la suma de distintos intereses regionales, ¿no? ¿Es cierto que el discurso apocalíptico paraliza en la defensa del medio ambiente? Sí, es cierto. Eso es así. La gente cuando te pones... Los datos son, desgraciadamente, son apocalípticos. Ahora se ha conocido el sexto informe del IPCC, del panel de cambio climático, y lo que viene a decir es que los cambios debidos al cambio climático se están produciendo de forma más rápida de lo que se había previsto, ¿no? Por lo tanto, los datos, desgraciadamente, no son buenos. Lo que pasa es que, claro, la gente que tiene o que tenemos que vivir, que saber cómo llegamos a fin de mes, qué pasa con nuestro trabajo, qué pasa con nuestra familia, que nuestro padre se ha puesto malo, todas esas cosas, si a ello le añades las malas noticias del medio ambiente, la gente no quiere escucharlas, ¿no? Y esto es un problema que tenemos con la comunicación de la crisis ecológica, ¿no? Hay una cosa que han descubierto hace bastante tiempo los psicólogos sociales, es que la gente está más dispuesta a dar dinero para suministrar en un campamento de refugiados agua a 4.000 personas de 10.000 que para suministrar agua a 250.000 en un campo de 1,5 millones, ¿no? Es decir, que las grandes cifras al final te apabullan. Exacto. Y necesitas concretarlo un poquito para entenderlo. Entonces el discurso como apocalíptico dices, pues tiendo la manta en el suelo. Exacto. Y me echo a dormir. La gente necesita ver que su acción tiene un efecto concreto sobre algo específico, es decir, y es entendible, ¿no?
mejor plantar un árbol, ¿no? La gente prefiere plantar un árbol y sentir que ha plantado ese árbol, a lo mejor el actuar colectivamente para frenar la destrucción de la Amazonía, por ejemplo, ¿no? O para frenar a Bolsonaro, ¿no? Efectivamente, si consiguiéramos frenar a Bolsonaro o echar a Bolsonaro, por decirlo claro, el bien que conseguiríamos para el planeta sería formidable. Pero, sin embargo, es algo que muchas veces lo vemos tan grande que nos abruma y nos dedicamos a lo pequeño. Es lógico, ¿no? Es humano y es comprensible. Los ecologistas más comprometidos están advirtiendo del riesgo del ecofascismo. ¿Qué es eso? Bueno, pues el ecofascismo es el priorizar, el llegar a un régimen que priorizara precisamente a través de políticas antidemocráticas la defensa ambiental, entre comillas, es decir, que se impusieran, que en vez de llegar a políticas de lucha contra la crisis ecológica a través de la democracia, pues llegar por imposición, ¿no? Y esto evidentemente es muy peligroso, porque al final es otra forma más, puede ser, hay un riesgo, yo creo que no estamos cerca de eso, porque las extremas derechas, al menos europeas y globales, lo hemos visto con Donald Trump también o con Bolsonaro, son antiecologistas, por lo tanto lo que hacen es negar la crisis ecológica, ¿no? Pero en todo caso es un tema al que hay que estar atentos, es decir, no podemos utilizar la crisis ecológica para justificar recortes en derechos humanos, en derechos sociales, etcétera, ¿no? Y puede haber un imperialismo que igual genera menos mala conciencia a la ciudadanía, ¿no? Cuando tú invades para robarles el agua, para robarles recursos de biodiversidad. Pudiera existir, pero a día de hoy es verdad que como te digo, el imperialismo y las políticas más extremo-derechistas son negacionistas de la crisis ¿Por qué ecológica. la extrema derecha niega el cambio climático? Pues yo creo que es un postureo no basado en la ciencia, sino basado en precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? En el malestar que crea en la gente la percepción de que tenemos que hacer algo, ¿no? Y es mucho más cómodo el no tener que reaccionar ante un problema, ¿no? Es decir, si el problema no existe... Son respuestas muy simples, ¿no? Exacto. Si el problema no existe, yo no tengo que hacer nada. Claro, ¿qué pasa? Que hablamos efectivamente en la lucha contra el cambio climático, o contra la contaminación, hablamos de respuestas complejas. Lo vemos muy claramente en Madrid, ¿no? Tienes que restringir la entrada de coches en el centro, por ejemplo. Y eso genera un malestar en ciertos sectores que, utilizado demagógicamente, pues es como estos nos impiden, la izquierda nos impide utilizar el coche. Eso es un mensaje que llega bien, y por lo tanto pues es una postura, es un postureo que no se basa en ningún criterio ni en ningún estudio científico, porque ya la ciencia ha descartado totalmente el negacionismo. No hay un científico que avale el negacionismo. La izquierda siempre regañando, no hagas esto, no hagas lo otro. Exactamente. Y Díaz Ayuso diciendo, no, haced lo que os dé la gana, sois todos libres. Y hemos visto el éxito de esas posiciones, ¿no? Y ahora lo hemos visto en Suiza, por ejemplo. En Suiza ha habido un referéndum que se ha cargado la ley de cambio climático, ¿no? Precisamente argumentando que subía los impuestos, en fin. Las políticas ambientales son complejas, y eso hace que los mensajes negacionistas sean sencillos y desgraciadamente calen. Y esto es un reto que tenemos desde la izquierda ecologista, el ver cómo somos capaces, y por eso es tan importante trabajar las políticas, digamos, que conjuguen los avances ambientales con una transición justa, de tal manera que se evite ese discurso populista y demagógico que lleva a las clases populares a lo mejor a ponerse en contra de medidas ambientales. Son los chalecos amarillos, ¿no? Claro, porque no es verdad que un empeoramiento de las cosas genere mayor conciencia. Cuanto peor, mejor, no es verdad. Cuanto peor, peor. Cuanto peor, peor. Y además, lo que sí está claro es que además cuanto peor, los que lo pasan peor siempre son las personas y las clases más vulnerables. Eso es así, y en materia ambiental es así igualmente. Hay un aspecto optimista que lo recogéis vosotros en Alianza Verde, que es esa conjunción de juventud, ecologismo, feminismo y también fraternidad y sororidad. Evidentemente, porque es en este momento lo que más mueve a los jóvenes, y eso no es que lo digamos nosotros, no es que lo digan
las movilizaciones que hay, que las hay, y eran muy fuertes antes de la pandemia, es el ecofeminismo. Es decir, el ecologismo y el feminismo son los dos elementos que realmente movilizan a la juventud en este momento, ¿no? Y creo que eso tenemos que ser muy conscientes de ello porque hay que, digamos, acompañar a la juventud en esa lucha, porque son luchas imprescindibles, son luchas necesarias, son luchas justas porque lo que nos están reclamando es poder vivir en su propia casa en el futuro, es decir, poder tener un planeta en el que vivir, y creo que eso hay que acompañarlo, hay que apoyarlo, y eso es lo que Alianza Verde tratamos de hacer. He leído algún informe sobre los fondos europeos no especialmente optimista, ¿no? En el sentido de que Iberdrola y Endesa se comen una parte importante del pastel de esas propuestas de transición energética. Sí, tenemos una preocupación de que los fondos mayoritariamente vayan a apoyar los proyectos de los más fuertes y hagan más fuerte a los que ya son más fuertes, ¿no? En vez de apoyar pues proyectos de descentralización, de pequeños proyectos que apoyen mucho más iniciativas de pequeños productores, de cooperativas, que nosotros creemos que es de donde va a venir el cambio de verdad. Es decir, el cambio puede venir y va a venir desde abajo, no va a venir de los grandes, que lo que quieren es mantener sus derechos, y entonces nos preocupa que efectivamente los fondos vayan ahí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en España con el agua? Un país que recibe o que está recibiendo, ¿no?, cada año casi tanta población como la que tenemos de turismo consumiendo agua. Bueno, el tema del agua, además, está desgraciadamente agudizándose el problema, porque al producirse un aumento de las temperaturas, eso hace que la evaporación y la evapotranspiración aumenten y los caudales de los ríos disminuyan. El otro día leía, por ejemplo, que el plan hidrológico del Tajo, que se ha aprobado ahora, esta misma semana, habla de una reducción de los caudales en los últimos años, pero en los últimos 15 años, del 13%, si no recuerdo mal. Eso es una enorme cantidad de agua. Y eso no es que llueva menos, es que se evapora más, porque como hace más calor, el agua se evapora más rápido y corre menos agua por nuestros ríos. Por lo tanto, la cantidad de agua de la que vamos a disponer se está reduciendo. Y al mismo tiempo estamos aumentando los regadíos, estamos aumentando la superficie de regadío. Entonces es la cuadratura del círculo. No es posible seguir así. Y evidentemente el agua es un elemento que ha sido ya causa de conflicto entre comunidades y lo va a seguir siendo cada vez más porque disponemos de menos agua. Entonces, evidentemente hay que hacer frente a la necesidad de que no se pueden seguir expandiendo los regadíos. El 85% del agua en España se destina a la agricultura, ¿no? ¿Y ves probable que España sea otra vez un país puntero en energías alternativas, pensando que el sol, el viento, el agua también, ¿no? Con las presas? Yo creo que Canarias como un referente, ¿no? Yo creo que tenemos que serlo. Es ahí donde están los mayores yacimientos de empleo, es ahí donde están las mayores posibilidades de desarrollo. Cogimos ese tren a principios del siglo XXI, en los 2000, desgraciadamente decisiones erróneas del Partido Popular, decisiones políticas erróneas, arruinaron ese proceso y se perdieron muchísimos, decenas de miles de puestos de trabajo, porque España fue el líder en desarrollo de las energías renovables a comienzos de siglo. Éramos, después de Alemania, el segundo país, por ejemplo, de energía solar. Ahora somos el 16º de Europa. Entonces tenemos que recuperar eso, pero es ahí donde está el verdadero desarrollo, los verdaderos yacimientos de empleo y donde realmente podemos encontrar nuestro espacio, porque nosotros como país no tenemos petróleo, tenemos muy poquito carbón y muy sucio, y en cambio tenemos mucho sol y mucho viento, y por lo tanto eso es lo que tenemos que aprovechar. Juancho López Uralde, de Greenpeace a Alianza Verde, ¿tienes ya un trecho recorrido? Pues sí, pero un trecho que yo creo que ha sido estos 10 años en los que hemos estado haciendo política desde el ecologismo. Yo creo que hemos avanzado, hemos conseguido que la crisis ecológica, que estaba fuera de la política prácticamente, ahora esté en el Parlamento, esté en las instituciones, esté en los ayuntamientos y esté concretándose en medidas concretas. Todavía no vamos
a la ambición y al ritmo que nos gustaría, pero creo que ese primer paso se ha conseguido. Ahora se trata del segundo, que las medidas que se vayan tomando sean lo suficientemente ambiciosas para realmente ir solucionando esta situación. En tiempos de postureo, en tiempos donde ese lavado verde, ese greenwashing está a la orden del día, en un tiempo donde parece que Al Gore no es como el que tiene que solventar los problemas, creo que la coherencia que representa tu apuesta, tu trayectoria y ahora la configuración de Alianza Verde, creo que va en la dirección correcta y por tanto celebramos aquí en la frontera este paso que has dado. Un fuerte abrazo. Juan Carlos. Muchas gracias.